Yo quiero invitarlos a tener el lujo de tener un gran economista, que es Carlos Pirovano, que tiene una vasta experiencia, que ha sido tan generoso en poder venir esta tarde para poder estar con ustedes. Él es profesor de macroeconomía UCEL de Rosario, de economía en empresas en UKS, es empresario, es ex secretario de inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, ex vicepresidente del Banco Vice y ex director de Garantizar Sociedad, Garantía Recíproca. Y aparte, maneja otros directorios que forman parte de su currículum. Así que antes de darle la bienvenida al gran speaker, quiero darle la bienvenida a Rolando Pepi, que se sumó, que forma parte de nuestro equipo y es un amigo. Así que, hola Rolando, qué buen aporte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Carlos. ¿Cómo va, Sí, Rolando? Y bien, quería gracias. pedirles, por favor, a los que puedan, prendan sus cámaras porque realmente va a ser una súper interesantísima charla y nos encantaría, como vamos a interactuar, poder conocerlos y que pudieran, aunque estén manejando, lo que fuera, prender sus cámaras. La María Soledad. Así que bueno, Carlos, te dejo a cargo de la charla. Creo que hemos hablado de unos ejes hoy para poder hablar. Creo que son temas coyunturales muy importantes lo que está pasando. Abriría con una pregunta bastante global, obviamente, de qué se trata cuando hablamos de oportunidades y de qué tipo de oportunidades. Y bueno, es muy importante si podés desarrollarnos cómo aprovechar, es decir, detectarlas, aprovecharlas y en el contexto coyuntural en el que estamos. ¿Cómo ves ese tema? Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar de esta reunión y gracias a todos los que se están tomando el trabajo y la molestia de estar acá. Eh, la idea es darle forma de conversatorio, así que si alguno tiene preguntas en el chat o quiere ir participando, puede ir canalizando sus inquietudes. Eh, eh, el nombre de la charla tiene tres disparadores claves, ¿no? Oportunidades, crisis y crecimiento, porque uno en general asocia las oportunidades con las crisis, ¿no? En general uno dice, el típico del mercado inmobiliario, ¿no? Hay que comprar cuando veas la sangre en la calle, ¿no? Eso dicen los realtors, la gente de la inmobiliaria. Eh, y no es tan así, ¿no? Las oportunidades tienen que ver con los momentos bisagra, tienen que ver con el momento en el cual de una crisis se pasa al crecimiento o de un crecimiento se voltea hacia la crisis, digamos, con las cimas y con los valles del ciclo económico. Algo muy importante, eh, la oportunidad siempre tiene que ver con el corto plazo. La oportunidad no es de largo plazo. Había un viejo presidente de Banco de la Argentina que decía, los negocios de largo plazo son los que salen mal en el corto plazo. Las oportunidades siempre son de corto plazo. Como dicen por ahí también, las abuelas a las oportunidades las pintan calva. Es decir, hay que aprovecharla en el momento. Tienen que ver mucho con el timing, con poder entender qué es lo que está pasando en el contexto. Entonces, hay un concepto de estadística, hay un concepto de la ciencia de la estadística que se llama anticipación. Y las oportunidades tienen que ver con esta idea de anticipación. La anticipación es básicamente el trabajo del empresario. Un empresario tiene que anticiparse a un evento. Eh, También hay una vieja historia de cuando lo entrevistan a Aristóteles Onassis y el periodista le pregunta cómo hizo su fortuna.
Y ustedes saben, Aristóteles Onassis es el padre de Cristina Onassis, el que se casó con Jacqueline Kennedy Onassis, un magnate naviero que además sus primeros trabajos los tuvo en Rosario, en Argentina, trabajaba en el puerto de Rosario, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿usted cómo hizo su fortuna? Y entonces estaban en un living, y entonces le dice al periodista, ¿usted ve ese cenicero? Sí, obvio que lo veo, dice. Bueno, yo lo vi primero. Ese es el trabajo del empresario, ver las cosas primero. Y ese ver primero tiene que ver con varios elementos. Un elemento, por supuesto, es el conocimiento. Uno no puede ver lo que va a pasar o no puede detectar lo que va a pasar si no sabe. Es decir, la ignorancia es algo que atenta contra la posibilidad de aprovechar oportunidades. Es decir, no puedo aprovechar un arbitraje con el dólar si no sé cómo funciona el mercado del dólar, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, entender cómo funcionan las cosas, entender el negocio en particular en el cual yo me estoy dedicando, es clave como para poder detectar una oportunidad. Es mucho más fácil que un negocio, una oportunidad del negocio gastronómico la detecte alguien que tiene 20 años de negocio gastronómico que alguien que nunca en su vida trabajó en el negocio gastronómico. Digamos, es el ABC. El conocimiento es clave. Pero como la detección de oportunidades tiene que ver con el futuro, no es solo el conocimiento. Hay otros factores que juegan acá. Y un factor no menor es la confianza y la fe. Es decir, uno tiene que también creer en lo que va a pasar. Y esa confianza y esa fe tiene que ver con algo que algunos han llamado ya la facilidad cognitiva. Es decir, facilidad cognitiva es algo científico para denominar a la intuición. La facilidad cognitiva es ese conocimiento que nosotros tendemos a utilizar rápidamente. Eso que los neurocientíficos llaman el pensar rápido. Como la oportunidad la pintan calva, si no pensamos rápido, si somos, digamos, exageradamente analíticos, probablemente esa oportunidad se nos escape. Es decir, no es solo el conocimiento, es este reflejo y esta confianza que nos hace entender que por ahí va el camino. Eso es clave para poder detectar las oportunidades. Hablamos de los ciclos, de que esto tiene ciclos, de que hay momentos de crecimiento y momentos de caída. Eso los argentinos lo sabemos porque todo el tiempo estamos viviendo en alguno de los dos ciclos, nunca vivimos en la estabilidad. Y la economía tiene una teoría de los ciclos. Es decir, hay toda una disciplina que estudia estos ciclos económicos. Y en general tiene que ver con la acumulación del capital y el ciclo económico se satura cuando en este momento de acumulación de capital los empresarios empiezan a cometer errores o lo que los economistas llaman a realizar malas inversiones. Es decir, la economía crece, a medida que la economía crece, las oportunidades se empiezan a agotar, llegamos a un punto de saturación, ese punto de saturación viene dado por lo que los economistas llaman los espíritus animales, es decir, esa cosa del empresario que tiene que estar buscando todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer. Esos empresarios empiezan a cometer errores, esas inversiones empiezan a no rendir lo que se espera, el empresario se deprime y sobreviene una crisis. La estrategia de
del fondo de la crisis hacia el crecimiento es distinta de la estrategia desde el crecimiento hacia la crisis. Es decir, para ponerlo en términos de negocios, una estrategia compradora es distinta que una estrategia vendedora. Cuando yo estoy en crisis, o el mundo, o la Argentina, o mi contexto está en crisis, mi estrategia puede ser una estrategia compradora. Es decir, mi estrategia tiene que ser una estrategia de comprar barato. Cuando yo percibo que estoy en la cima del ciclo, lo que me conviene es tener una estrategia vendedora, ¿no? La clave está en encontrar esto. El barón de Rothschild, que era un millonario del siglo XIX, decía, el secreto de mi éxito es que nunca vendí en la cima y nunca compré justo abajo, siempre un poquito antes o un poquito después. Es decir, no esperaba acertar perfecto, sino estar cerca. Estando cerca ya era bastante bueno, ¿no es Ahí te cierto? quería preguntar algo interesante en ese punto de la cima, desde el punto de vista de esa categoría compradora, si eso podría llegar a traer como de alguna manera una actitud contagiosa. Pero por supuesto, es decir, pero a ver, las expectativas, ¿Qué y acá, empujaría tu curva? vayamos a algo Aceleraría de la todos los curva. días, de todos los días, o de ahora, de ahora. ¿Mi ley provoca una corrida cambiaria? No, mi ley no provoca una corrida cambiaria. Mi ley es un detonante de una situación existente que espera un fósforo. Es decir, si vos llenás de gas tu cocina, lo primero que hiciste fue llenar de gas tu cocina. Si después entra alguien y prende un fósforo y explota todo, el efecto contagio que se produce en una corrida tiene que ver con que las condiciones ya estaban dadas para esa corrida. Y de ahí basta un detonante, basta que alguien anuncie el pánico para que se produzca el efecto puerta 12. Y ese detonante puede ser casi cualquier cosa, casi cualquier cosa. Es decir, puede ser una situación política, puede ser un error, puede ser una muerte de alguien. Es decir, piensen en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la muerte de Fernando de Austria no fue la causa de la Primera Guerra Mundial, fue el detonante. Es decir, había una paz armada, había una situación de conflicto que se vivió durante 10 años. Y lo que necesitaban era una excusa para empezar una guerra, nada más. Entonces, en general, cuando vos llegás a esa etapa, llamamos de saturación, lo único que hace falta es que alguien prenda un fósforo. Y cuando alguien prende un fósforo, se produce esa situación. Para esto que pasó, la verdad es que la desfinanciación del gobierno con todo el plan platita de masa, toda la situación de vacío del Banco Central, la desaparición de presidente y vicepresidente, la toma del poder formal por alguien que no ha sido elegido por la gente, la situación electoral de incertidumbre. Todo eso genera una mezcla que es nitroglicerina. Lo único que falta es que alguien, que en barra salga a decir no renueven el plazo fijo y ya está, se da todo lo que necesitábamos. Así que es eso. Una teoría de los ciclos, ya que estamos hablando del amigo Milley, una teoría de los ciclos que tiene mucho, que ha sido como revisitada y ha sido como redescubierta, es la teoría de los ciclos de la escuela austríaca. Una teoría que basa principalmente en esto que acabo de decir de la saturación, ve el ciclo económico como una situación de empacho. Es decir, el ahorro se transforma en la otra cara de la inversión. Es decir, cuando alguien ahorra, alguien toma ese ahorro y lo vuelca al mercado en formato de inversión.
cuando existe esa etapa de saturación, en general los gobiernos tienden a ver que la economía tiende a desacelerarse. A ningún gobierno en ningún país del mundo le gusta que la economía se desacelere. Entonces, el movimiento natural de un gobierno cuando la economía se desacelera, si cuando deja de crecer a los niveles que venía creciendo, es tratar de sostenerla con política monetaria. ¿Qué significa esto? Empiezan a emitir moneda y empiezan a darles anabólicos a la economía. Esta situación lo que hace es distorsiona el sistema de precios relativos y orienta mal las inversiones. Esas inversiones mal orientadas terminan siendo mala inversión y se genera una burbuja de algún tipo. Puede ser una burbuja financiera, puede ser una burbuja inmobiliaria, puede ser una burbuja de ahorro, puede ser una burbuja de consumo, se genera una burbuja. Esa burbuja, que básicamente es exceso de dinero, el operador económico lo direcciona a algún lado, tarde o temprano, cuando el gobierno dice ya armé demasiado y quiere desarmarla, básicamente es pinchar la burbuja. Y esa pinchada de la burbuja genera una crisis mayor que la crisis que hubiera generado si no hubiera actuado de esa manera y se hubiera dejado que el ciclo económico siguiera su curso. Es Un decir, ejemplo, perdón ahí que justo antes de tu sí. ejemplo, es decir, que ahí estaríamos activando el riesgo sistémico de las consecuencias del efecto de esa burbuja si no se hubiera pinchado. A ver, el riesgo sistémico lo estás aumentando en el momento en que estás construyendo la burbuja. Es decir, cuando Estados Unidos hace toda la movida con las hipotecas, con Freddie Mac y la otra que ahora no me sale el nombre, Ginnie Mae, Jenny May, la, la y subprime. empiezan a armar todos los subprime y empiezan a construir todo este esquema eh, eh, de créditos baratos con poca respaldo, eso es lo que de vuelta crea la situación. En un momento uno dice se acabó la música y quiere salir. Cuando quiere salir uno, empiezan a querer salir todos los demás porque todos saben que esto es tóxico, ¿no? Lo mismo está pasando ahora en China. En China con Evergrande o con la otra que acaba de cerrar pasó lo mismo. China crecía a tasas del 7 o 8% anual. Cuando esto empezó a parar, porque lógicamente la economía busca un equilibrio, y la competitividad china empezaba a perder contra otros mercados como Vietnam, como Malasia, eh, eh, el gobierno chino empezó a generar una política justamente de subsidio inmobiliario. Y esto construye una crisis. Obviamente, ¿quién gana acá? Gana el que ve que esto se está construyendo y sale a tiempo, porque después todos los demás pierden, incluso los que no estaban dentro de esta crisis. Es decir, la crisis del 2001 en la Argentina perdió la gente que tenía plazos fijos, pero también perdió la gente que tenía un trabajo y lo perdió. Es decir, las crisis generan una situación en la cual al final del día todos pierden. No hay ganador en este tipo de cosas. Por eso es muy importante entender que esta crisis también hay que administrarlas, porque tanto las situaciones de burbuja como las situaciones de crisis generan grandes distribuciones de riqueza y generan perdedores y ganadores. Fíjense ustedes esta medida que tomó Massa de devolverle el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Básicamente lo que hizo fue darle recursos a la gente que gana entre
$500,000 y 1.700.000 al mes y sacarle recursos a la economía informal, es decir, a la gente que gana 200.000 pesos, porque no sacó un impuesto, lo sustituyó por otro, cambió el impuesto a las ganancias por el impuesto inflacionario. De hecho, la gente que gana 500.000 pesos también está pagando ese impuesto, que es el impuesto a tener plata, básicamente, que es el que todos estamos tratando de eludir en este momento, ¿no? Bien. Todo esto se mueve dentro de algo que podríamos llamar la teoría del caos. La teoría del caos es Es una teoría buenísimo ese tema. que elaboró, sí, que elaboró un premio Nobel de Química, un ruso devenido en belga que se llamaba Ilya Prigozhin. Igual que el ruso que tenía el grupo Wagner, pero este era bueno, digamos. La teoría del caos básicamente lo que dice es que lejos del equilibrio, los operadores empiezan a transmitir información mucho más rápido. Es decir, cuando estamos en equilibrio, todo es predecible, entonces nuestro cerebro puede ir en piloto automático. Un empresario suizo todos los días se levanta a las 7 de la mañana, va a abrir su negocio, vende, sabe que el precio al cual va a vender es el mismo precio al cual vendió hace 20 años, sabe que la cantidad de gente que va a comprar en su negocio es más o menos la misma que viene todos los días. Entonces, su necesidad de funcionar en alerta es baja, es muy baja. En épocas de crisis, por ejemplo, nosotros que vivimos casi una crisis permanente, la necesidad de estar alertas es alta. Es decir, si nosotros no nos preguntamos mañana qué va a pasar, probablemente tengamos problemas. Vamos al supermercado y ¿qué hacemos cuando vamos al supermercado? No vemos qué necesitamos, vemos qué necesitamos, vemos qué cosas están faltando en el supermercado, qué no hay. Vemos qué no había la semana pasada y qué esta semana hay para llevarlo, porque probablemente la semana que viene no haya. ¿Se dan cuenta el estado de alerta que tenemos? Y nos preguntamos si estamos estresados. Y en ese estado de alerta, y como dirían hoy los neurocientíficos, los que hacen neurociencia, es decir, contaminados con estradiol, es decir, con cortisol, con esa hormona del estrés, se escapan las oportunidades, es el momento de ver las oportunidades, es el momento de encontrar, como decís vos, la oportunidad calva del pelo en el calvo. Pues cómo podemos justamente, si no voy a usar palabras estrelladas, pero tener el ejercicio o la flexibilidad o la habilidad blanda de justamente de poder toda esa cantidad de estradiol, desde ir a un supermercado hasta no ser el suizo que se levanta hace 40 años con el mismo precio para la perillita del reloj y levanta y sabe que la va a vender, porque hay gente que se le va a romper el reloj a las 3 de la tarde o a las 7 o de mañana o de pasado o del sábado. ¿Cómo manejamos esa contingencia? Justamente para no estar tan en alerta. ¿Qué oportunidades Mira, tenemos para aprovechar, personas, para aprovechar oportunidades empresarios? significa estar alerta. No hay otra posibilidad. Es decir, si no estás alerta, se te van a pasar las oportunidades. Eso sabelo, es así. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona con espíritu emprendedora y una persona, digamos, más herbívora, para poner algún término? Que la persona que hay gente que busca oportunidades porque no tiene más remedio y hay gente que disfruta de la búsqueda de oportunidades. Entonces, lo primero que yo diría que
es una gran discusión si el empresario o el emprendedor nace o se hace, es que hay que disfrutarlo. Si uno no puede disfrutar de ese estrés, se transforma en un distrés. Y entonces lo más aconsejable es no te metas en eso. Ok, en esa pasividad de la zona de confort, es decir, lo que vos estás diciendo, que estamos países más LATAM, más nosotros, estamos más acostumbrados al efecto fuga. Es decir, miedo, reacción, corre, para adelante, Sí, progresá, sí. creá, A ver, transformá, vive- mejorá, busca alternativa, rasquetea el banco, rasquetea el cheque, anda a buscar el proveedor, anda a tu cadena de valor. Es decir, de alguna manera estamos como de alguna manera en un entrenamiento un poco más psicofísico, si querés, histórico, más sí, preparado que, ¿no? sí. El presidente de Telefónica de España una vez me dijo, nosotros para directivos queremos argentinos, porque el argentino es bueno, el argentino entiende claramente qué es lo que pasa y se adelanta a los acontecimientos. El presidente de Cognizant Argentina también me dijo, Cognizant Argentina es como un Accenture, pero indio, para que se den una idea. Que hace lo que se llama Business Process Outsourcing, BPO, es decir, hacen la administración de las empresas, son una empresa que hace la administración de las empresas. Y me dice, cuando nosotros tenemos que administrar una tarjeta de crédito de Estados Unidos, si lo atendemos desde la India, los indios no tienen tarjeta de crédito. En cambio, si lo hacemos desde la Argentina, el argentino ya tuvo tarjeta de crédito, ya estafó con la tarjeta de crédito, ya se la cancelaron, ya encontró la forma de abrir una nueva. Es decir, el argentino tiene esa flexibilidad. Ahora, Es genial porque aparte la percepción es verdad y te empuja, como es lo que hablábamos recién, te empuja a justamente sacarle hasta el trabajo al indo que tiene su patrón indo en su jurisdicción indo, tener la picardía que desde acá poder resolvérselo, porque eso es una bueno, por fábrica de eso, soluciones y a de ver, resolución de conflictos, el ahora, argentino. Argentina es un país con individualidades geniales y con un colectivo fallido. De alguna manera Buen hemos punto. desarrollado todo este individualismo, como decía Borges, el individualismo del malo, el sálvese quien pueda, eh, porque de alguna manera tenemos estos gobiernos muy malos. Y no los tenemos, lamentablemente, los tenemos desde la época de Rosas. No es que echémosle la culpa a Alberto Fernández. No, viene de largo. En general tenemos gobiernos muy, muy malos y esto ha hecho que el argentino no tenga mucha confianza en sus gobiernos. Hay un librito, yo lo debo tener por acá, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Acá lo tengo. A ver, Charlie, si lo metemos en el chat, a ver si se lo anotamos a los alumnos. Este Contanos librito cómo yo no es. sé si lo pueden ver acá. Lo Se vamos a llama anotar. La inflación al alcance de todos. No lo van a conseguir, pues es un libro de la década del 50. La inflación al alcance de todos, de un tipo que escribió con un seudónimo, ni siquiera es un economista muy conocido, pero escribió con seudónimo, así que no se sabe muy bien quién es de editorial MC, así que ¿Es imagínense, de tu época de la facultad? ¿De tu época, no, es UPAO? anterior, yo no había nacido con este libro, ¿Cuándo pero es de qué muy año es, divertido porque dijiste? dice manual práctico para crear inflación, para defenderse de ella y para aprovecharla provechosamente. En la sección, en el capítulo Un de visionario. aprovecharla, de aprovecharla provechosamente, tiene un mapa. ¿Lo pueden ver acá? Tiene un mapa. Y marca con rojo aquellos países en los cuales hay que haber nacido para aprovecharla.
Y dice, para sacar provecho de la inflación, lo primero que uno tiene que saber es que el Estado no es su amigo, que el Estado es su enemigo. Y para creer esto, tenemos que emanciparnos del mito rusoniano del estado de bienestar, es decir, de que el Estado nos brinda o está para cuidarnos. Y para que esto Casi pase, como sería el Leviatán. claro, o el Leviatán o el Estado rusoniano que te cuida. No hay que creer en eso. Dice, para eso tenés que haber nacido en Grecia, en Turquía, ser árabe, ser armenio, ¿entendés? Esos son los países que han sufrido al Estado durante siglos y que de ninguna manera confían en el Estado. Hay una anécdota, yo cuento muchas anécdotas como se darán cuenta. Eh, Cuando los ingleses llegan a la India, lo primero que hacen los ingleses es establecer lo que se llaman factorías. Todavía no la habían colonizado. La India estaba gobernada por los Marajás y por los Rajás, por la distinta aristocracia india que gobernaba. Y en esta factoría, un inglés que era un contador, un tipo que simplemente llevaba las cuentas comerciales de esa factoría inglesa, se da cuenta de que el Estado indio es un Estado muy arbitrario y que apenas descubre que alguien tiene plata, pone un impuesto y se lo saca, le saca la plata. ¿Qué había producido esto? Había producido que los hindúes más ricos simplemente escondían esa plata. Es decir, se mostraban pobres, se mostraban austeros, pero la plata estaba ahí, cuando podían la gastaban, digamos, escapándole al gobierno. Obviamente, como la colchoneaban, esa plata no daba rendimiento. Entonces este inglés se fue a Inglaterra, se juntó con el Royal Bank of England, que es el Banco Central inglés, y les dijo, yo tengo una forma de hacernos de fondos. E inventó un instrumento financiero que se llama perpetuidad. Es decir, que es un instrumento de deuda en el cual el gobierno inglés le decía a los hindúes, si ustedes me dan su plata, yo no le aviso a nadie que ustedes tienen, me están dando la plata, yo les voy a dar un papel, y por ese papel la reina de Inglaterra se compromete a pagarles el 4% de por vida. Lograban dos cosas los hindúes: cuidar su dinero, que ese papel era transable, era vendible, así que perfectamente podían hacerlo, y después sacar una rentabilidad muy buena en un papel muy sólido. Fue un éxito total, total. Toda la Eso es lo que India. te quería eso te quería preguntar, antes del último virreinato, que fue justamente el pariente de la reina, eh, justamente ahí honró y todo cuando dividió a las Indias, siguió honrando No, ese título. no, por supuesto, los instrumentos de perpetuidad ingleses todavía hoy se honran. Solo la letra del tesoro ingleses, olvídate, nunca entró en default Inglaterra. Increíble. Y Pero aún con toda la división, cuando se dividieron entre parte fueron a Pakistán, parte fueron a la India y se llevaron el papelito. olvídate, no hay, Increíble. no se deja de cumplir con los compromisos. Pero ¿querés saber lo más divertido de eso? Con toda la plata que juntaron los ingleses, armaron una flota y conquistaron la India. Así que los propios hindúes financiaron la conquista de la India. Y Y los recibieron ingleses, después el beneficio y por el supuesto, interés del comercio, del exactamente, té y de las especias. exactamente. Bueno, me quedan 20 minutos más o menos. Quiero pasar un poquito a un ejemplo.
de esto, pensando en lo que va a venir. Es decir, Me encantaría que pudieras hacer ese paralelismo con la coyuntura. estamos en un escenario de gran incertidumbre. Todos lo vivimos, algunos se angustian, otros menos y otros los aprovechan. Pero estamos en un momento de gran incertidumbre. Y tenemos escenarios. Entonces, bueno, analicemos esos escenarios, analicemos el contexto para ver qué podemos estar sacando de acá. Vamos a tener un empobrecimiento masivo de la población. Hoy ya sabemos que la jubilación está abajo de los $100, que los salarios están debajo de los 100, que el salario promedio está debajo de los $150, que todos los aumentos salariales han caído muchísimo, que podrá haber nuevas paritarias o podrá haber bonos, pero que esos bonos se los termina comiendo la inflación, que ya existe un deterioro tanto del capital físico productivo en la Argentina como del capital humano, es decir, el éxodo de jóvenes no es gratis para la Argentina. Empieza a faltar gente capacitada. ¿Por qué? Porque se van afuera o trabajan para afuera. Yo siempre cuento, yo tengo 20 sobrinos. De mis 20 sobrinos están en condiciones de trabajar 16. De esos 16, 8 están trabajando, se han ido del país y los otros 8 trabajan para afuera, no trabajan para el país. Entonces estamos en una situación en la cual el capital humano más capacitado es tentado y además merced a la revolución de la tecnología y las comunicaciones, esta gente no tiene ningún problema de trabajar a distancia. Agarra, llega a la casa, prende la computadora, trabaja para cualquier lugar, abrió un PayPal, cobra el PayPal en algún lado y se acabó el problema. Se acabó el problema para él. Tienen 22, 23, 24, 25 años, usan esa plata para viajar, cruzan el Uruguay, se hacen de la plata, vuelven acá. Es decir, son gente que no tiene un límite geográfico. Y como decía Samuelson, cuando no dejamos que entre el capital, lo que hace es sale el trabajo. Porque el capital y el trabajo tienden a equilibrarse siempre, como todo en la economía, ¿no es cierto? Bien. Ahora, Falta competitividad. Sí. una pregunta, esto es interesantísimo lo que decís, porque la realidad es que quizás todo lo que estamos escuchando tenemos un sobrino, un hijo, o alguien que nos vino a plantear en la familia, o alguien que hemos escuchado en la familia que está viviendo esta situación tal cual y real como la contamos. Tengo un contrato internacional, prendo mi computadora en una jurisdicción nacional y cobro en una moneda que no es la mía y no es la corriente, no es la misma por la cual mis padres van al supermercado. Ahora, en todo ese contexto, toda esa vivencia, si vos como economista sin ser gurú, sin hacer futurología, sin ese libro maravilloso de MC que te dijo cómo arrancarla, cómo hacerla, cómo generarla y cómo enfrentarla, es decir, que fue realmente, la empezó, la gestó y te dijo hasta cómo matarla, de alguna manera la vio venir. ¿Qué dirías si tuvieras que dar un poco para bajar un poco la espuma, un poco de alternativas en este ciclo económico? Sí, entiendo, estamos en la palabra de Markowitz más alta y es verdad lo que decís. Como economista, como empresario, como persona empática que está todo el día escuchando, desde el empleado hasta el director que se sienta al lado tuyo en tu directorio, que tenés un montón, ¿cómo haríamos como para estar preparados, no dejarnos llenar tanto y poder ver de alguna manera que este ciclo económico puede llevar a tomar un tiempo, pero tener nosotros una oportunidad, buscarla o Sí, encontrarla? lo primero que yo les diría, es que de la inflación y de este tipo de incertidumbres hay que defenderse.
¿Cómo nos defendemos? La inflación es un impuesto a tener plata en el bolsillo. ¿Es necesario tener plata en el bolsillo? Por supuesto que es necesario tener plata en el bolsillo, porque la plata, que ya ha perdido su capacidad de ser herramienta de ahorro y ha perdido su capacidad de ser unidad de cuenta, todavía es la moneda de curso obligatorio en la Argentina, y si vamos al supermercado tenemos que pagar con eso. Lo que yo aconsejaría es, primero, lo que puedan pagar con tarjeta de crédito, páguenlo con tarjeta de crédito. Es una forma de pagar a 30 días lo que compran ahora. Lo segundo, yo les diría, traten de tener la menor cantidad de plata, stock de plata guardada posible. Es claro que esto no es perfecto, pero yo tenía 26 años cuando la hiper del 89, y en esa época no estamos como ahora, piensen que estábamos con inflaciones mucho más altas, nos pagaban cada semana y nos aumentaban cada semana el sueldo. Pero lo primero que hacíamos era ir al supermercado a comprar para todo el mes, y lo segundo que hacíamos con lo que nos sobraba era comprar dólares. En el mismo día hacíamos eso, porque nos servía esa plata. Entonces, lo que aprende uno cuando ha vivido una inflación es: traten de no tener billetes. Traten de no tener billetes. Si pueden tener deuda, mejor, mejor, porque es la mejor forma de escaparle a esto. Es decir, ustedes piensen simplemente, el que compró hace 6 meses algo en 12 cuotas, hoy está contento de que lo compró hace 6 meses en 12 cuotas, porque lo está comprando más barato y a cuotas que casi no existen, ¿no? Es cierto que cada vez hay menos cosas, porque el empresario tampoco es tonto y eso no va a abundar. Y es cierto que si la inflación sigue en alza, las tarjetas de crédito también van a desaparecer, y cada vez cada uno va a tratar de defenderse de la mejor manera posible. Pero mi consejo es ese: traten de tener la menor cantidad de plata posible, estar lo menos posibles expuestos a la moneda nacional, y si no pueden comprar dólares o sienten que el dólar está acá, busquen sustitutos. El sustituto puede ser llenar al principio de mes, apenas cobramos, llenar el changuito y comprar para todo el mes, hacer una compra grande para todo el mes y tratar de reducir las compras en las siguientes semanas. Carlos, este ciclo económico, que no es nada virtuoso, todo lo contrario, y no voy a caer en zonas comunes de palabras trilladas, eh, pero este ciclo económico eh, cangrenoso no solamente termina, aparte, que es lo obvio, con un calendario electoral, sino cuando pega la curvita como para poder tener una elevación, no te digo recuperación, pero de sanidad. Bueno, Aparte de un, ahí va. aparte de un calendario, obviamente, que nos está marcando a todos, un calendario No, electoral, a ver, más, obviamente, pagar un bono a fin de año, pagar un aguinaldo, todas las obligaciones que uno tiene ya laboralmente, ¿no? vos tenés, vos tenés una situación hoy terminal. Es decir, tenés un gobierno agotado, un vacío de poder, tenés una situación muy compleja. Esta situación, mejor o peor, se resuelve el 10 de diciembre. Es decir, el 10 de diciembre vas a tener sí o sí un nuevo gobierno. Eso seguro. ¿Correcto? Ahora vayamos de vuelta al escenario. Ese nuevo gobierno puede reformar o no reformar. Reformar significa un cambio de régimen. Es decir, significa eh, realmente que las reglas del juego ya no van a ser las mismas que vienen hace 80 años.
Eso es reformar. Lo otro, no reformar, no significa que vamos a seguir como ahora. ¿No es cierto? Esto no va a pasar. El nuevo gobierno va a tomar una actitud reformista, reforme o no reforme. Una actitud reformista puede tener éxito o puede ser un conato que no llega a demasiado. Krieger Bacena fue un ministro que quiso reformar. Martínez de Oz fue un ministro que quiso reformar. Alfonsín intentó reformar algo en su momento. Menem hizo reformas muy profundas y duró 10 años en esa situación. Después vino una contrarreforma, pero bueno, hizo una reforma. Es decir, vos tenés situaciones en economía en general, todo ese proceso desde Krieger-Bacena, o más bien desde Krieger-Bacena para acá, se denominan estrategias de stop and go. Es decir, no se realiza una reforma profunda, no se realiza una reforma de verdad, pero se amaga a con que vas a hacer una reforma y se hace una reforma monetaria. Con lo cual, tenés un plan de estabilización que estabiliza transitoriamente la economía, ganaste confianza, la gente o un grupo de gente cree que va a haber una reforma, apuesta a la reforma, eso te da tiempo hasta que los inversores se cansan o se dan cuenta de que no va a ser una reforma y se produce lo que en economía se llama un sudden stop, es decir, un parate abrupto. Esto es lo que le pasó a Macri en abril del 2018. Es decir, por algún motivo, los inversionistas, el que financia este crecimiento, se da cuenta de que lo que le prometen no va a pasar y dice, no estoy dispuesto a seguir apostando acá. Entonces, ¿qué vamos a tener el 10 de diciembre? El 10 de diciembre vamos a tener un relato reformista. Seguramente ese relato reformista va a implicar lo mismo que dijo, acuérdense de Massa tratando de armar un relato reformista, diciendo, no voy a financiar al Tesoro, voy a llegar a un déficit fiscal del 1,9, voy a cumplir. Nada de eso se dio. Duró una semana ese relato. Bueno, dependiendo de cuándo. Perdón, ahí está el punto. Eso es lo que te voy a decir. ¿De cuánto dependía? ¿De la persona o de la coyuntura? Depende de todo. Depende del contexto, depende de la credibilidad que gane las primeras medidas, depende de la credibilidad que tenga esta gente y de qué medidas vas tomando. Por eso ya no se habla de gradualismo, todos hablan de shock. Por más que las medidas lleven tiempo, vos te vas a tener que anunciarlas de entrada. Cuando vos ves que no renuevan un plazo fijo, que la gente ya sabe que la inflación va a estar arriba del 12 amesetada por lo menos, es decir, y el plazo fijo te paga un 8, por lo tanto que si vos haces un plazo fijo perdés un 4. Ya sabe que el dólar podrá estar tranquilito hoy, mañana, pasado, pero a la larga va a subir. Es triste porque mucha gente lo que hace es comprar $10 por mes. Pero esos $10 te cubren. Ahora, $10 es lo mismo que comprar 2 paquetes de fideos o comprar arroz o acobachar aceite o cualquiera de esas cosas tiene el mismo efecto que comprar dólares para un asalariado, para una persona que al final del día lo va a usar.
porque lo que hace la inflación es que te destruye el ahorro. Entonces vos tenés que tratar de ahorrar en algo que al final del día vas a estar usando. Exacto. ¿Eh? Bueno, has dado una gran masterclass de economía, tenés una persona que te ha hecho una pregunta, no quiero tomarte mucho tiempo. Usted, Dale, acá por te favor. dice, ¿usted habla de doctrina de shock? Te pregunta, como No, quizás no sí. doctrina, Ok, estrategia. ok. Cuando uno realiza un plan de estabilización, uno puede realizar dos tipos de plan de estabilización. Uno puede hacer lo que está haciendo los Estados Unidos ahora, que es una estrategia de shock, es decir, subió la tasa de interés a niveles desde casi el 0 al 5% en muy poco tiempo para combatir fuertemente la inflación. O puede ser una estrategia gradual, es decir, miren, voy a combatir la inflación, pero en 2 años, en 3 años, ¿correcto? Es cierto que una estrategia de shock en general es muy dolorosa, pero de muy corto tiempo. Es como sacarse la curita de golpe o sacársela despacio. ¿No es cierto? Sacársela despacio a lo mejor duele menos, pero duele durante más tiempo. Sacársela de golpe tiene un efecto fuerte, pero enseguida se pasó, ¿no? Eh, en general, cuando la inflación es baja, cuando uno tiene una inflación de como la que tuvo Estados Unidos, de golpe del 8 o 9%, podría tener una estrategia gradual para combatir esa inflación. Cuando existe una inflación como la Argentina, es muy difícil. Y, bueno, y además, cuando existe muy baja credibilidad como tiene la Argentina, es muy difícil tener una estrategia gradualista porque esa estrategia alguien la tiene que financiar. Entonces, tiene que salir un gobierno creíble a decir, señores, yo voy a combatir la inflación y no voy a gastar más plata. Entonces tiene que haber un inversionista que diga, bueno, yo te voy a prestar para que vos financies ese gradualismo. ¿Qué fue lo que quiso hacer Mauricio Macri? Mauricio Macri, para evitar una estrategia de shock, financió la deuda que a lo mejor podría haber reducido con otra deuda que le daban, que consiguió porque Macri fue creíble. Entonces, el 17 fue un año de crecimiento. Cuando Macri trata de hacer las reformas, que era lo que le iba a dar más credibilidad y seguir financiando esta reforma, vienen las 20 toneladas de piedra, los inversionistas. Acuérdense que acababa de ganar las elecciones en el 2017 17. y, eh, y quiso hacer las 4 reformas necesarias: reforma laboral, reforma previsional, reforma del Estado y reforma monetaria. ¿Qué pasa? Esas reformas terminan licuándose por esta situación. Y el inversionista, es decir, quienes le prestaban, quienes le daban crédito, porque hay una diferencia entre tener crédito y tener deuda. Cuando tenemos crédito, nosotros podemos rolear nuestra deuda. Es decir, tenemos una deuda, en vez de pagarla, le decimos, che, te doy otro papel, sí, dámelo porque yo confío en vos. La deuda no crece, pero tampoco la tengo que pagar. Cuando tengo una deuda, el inversionista me dice, yo no creo en vos, devolveme la plata. Y ahí empieza el problema. Entonces, la falta de credibilidad, producto de no poder hacer las reformas, en abril hizo que se cortara el crédito, que para poder solventar la deuda que tenía, los compromisos que tenía, fuera al Fondo Monetario, y que el Fondo Monetario le impusiera una reforma de shock, que es mucho más dolorosa que la reforma gradual. ¿Qué pasó? Esa reforma de shock provocó una recesión
que a la gente no le gustó, porque a la gente las recesiones no les gusta en general, es así. Y se produjo la derrota electoral. Bastante lineal, bastante sencillo todo esto. Gracias a Dios, eso ya lo hemos aprendido. Dios quiera que no, ya nos has contado un poco el ciclo económico, cómo debería ser o cómo podría o cómo vendría el 10 de diciembre. Y bueno, yo creo que eh, siempre es muy rico escucharte. Eh, Aprendí una perspectiva muy buena desde los puntos de vista, Rolando, mi compañero, seguramente también, que se quedó atento todo el tiempo también, coincidirá conmigo que lo que es aprender de los ciclos económicos desde la perspectiva de la coyuntura propia nacional, con algo de lo que pasa un poco afuera, que puede ser influirnos o no, pero realmente es un conocimiento muy, muy, muy práctico, no es abstracto lo que has dicho. Es decir, es realmente muy interesante y creo que todos han podido disfrutarlo de esta manera y yo te agradezco un montón, Carlos, tu tiempo, tu generosidad, obviamente tu nivel intelectual y económico financiero y tu experiencia. Y Yo te como agradezco a bueno, vos, a Carlos, a todos los presentes por haberme dado esta oportunidad. La verdad es que a mí me gusta mucho, me encanta dar clases, así que es algo que yo disfruto. Y espero que les haberles sido útil. Eso es lo más. ¿No? Era toda mi ambición. bueno, de hecho lo has logrado, porque acá tengo gente que en el chat que van diciendo excelente exposición y muchísimas gracias. Y bueno, y que si se ha tenido que retirar y que la sos muy claro. Y bueno, y yo muy agradecida, para mí fue un lujo y te vuelvo a agradecer y es un placer y te vamos a volver a invitar. Y vamos a ir, Buenísimo. ¿no, Carlos? No, Carlito Manfroni, y decir, Carlito también quiero agradecerle a un gran asistente y amigo. Y acá pregunta que si queda grabada, sí va a quedar grabada, va a estar en YouTube, va a estar subida. Acá dicen que es una masterclass lo que has dado, realmente es una masterclass. Y bueno, muchísimas gracias por haber tenido a Carlos Pirovano como lujo, fue un lujo, es un amigo y muy género. Así que muchísimas gracias por haber estado en el instituto, Carlos. Y bueno, estarás Buenísimo. grabado y todos estarán acá disfrutando todo lo que has dicho y ha sido muy llevadero, es decir, la gente lo dice, si pasó volando. Así que muchísimas gracias. Bueno, me vas a hacer poner colorado, así que Ya estás colorado, ya te pone el reflejo de la pintura, pero la gente está está muy bien. realmente, la gente realmente está agradeciéndote en el chat y yo te voy leyendo acá, muy llevadero, anécdotas, ayuda mucho y felicitaciones y muy claro y muy bueno, Carlos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y gracias Rolando por estar también con nosotros.